Bienvenidas, A Ilhuicat, espacio de bienestar. tu espacio de bienestar, Espacio ideal para el espíritu, para el cuerpo. para los sentidos, Contamos con diversas alternativas. masajes relajantes, Baño en sauna, aromaterapia faciales. y para vivir con mayor conciencia, terapia psicológica. Visítanos. Hoy vamos a hablar acerca de la vida. La vida que es un viaje que todos y todas venimos a realizar. Y hay dos cosas importantes. Primero es el nacimiento, que es una cosa pues muy preciada, es un hecho muy importante, ¿no? Y bueno, también algo muy seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Algo que sabemos que vamos a llegar en algún momento. Sin embargo, a pesar de que lo sabemos, pues no hablamos de esas cosas o, sin embargo, cada vez que tenemos alguna pérdida o alguien se nos va, nos viene a recordar nuestra propia partida. Y bueno, de principio vamos a hablar de la vida. ¿Cómo ha sido la vida para cada uno de ustedes? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Si pudieran pensar en una calificación a la vida del 1 al 10, ¿qué se dirían? Yo espero que la mayoría tengamos al menos un 9, 8, pero si pensamos, ¿cómo definiríamos nuestra propia vida? Y bien, yo pienso que la vida es un viaje donde podemos encontrar diversas sorpresas. Las sorpresas no vamos a definirlas como buenas o malas. Eso tiene que ver también con la actitud que enfrentemos las diferentes circunstancias que se nos van presentando. Nacemos, yo no sé, pero conscientemente no sabemos por qué llegamos a cierta familia. ¿Qué tanto nos gusta en el lugar donde nacemos? Conocemos nuestra familia, nuestro origen. Y bueno, desde que nacemos empezamos a tener cambios. A lo largo de la vida tenemos diferentes procesos de duelo, pero no nos damos cuenta porque a veces son de manera natural, donde pasan de un momento a otro. Por ejemplo, primero nacemos, somos bebecitos, bebecitas, luego pasamos a ser niñas, niños, y a lo mejor hay un cambio que se siente un poquito más, que es cuando es de ser niña, niño, a ser adolescente. Vienen estos cambios porque además se percibe más en los cambios físicos. Luego, de ser adolescente a ser adulto, adulta, joven, donde empezamos a tener otras responsabilidades, otras cosas, y así sucesivamente. Y hay una parte que es entre los 40, 50, donde volvemos a darnos cuenta que ya hemos tenido otros cambios. A mí me pasa, donde digo, ¡ay, ya, a mis 40 años! Ya hay unos cambios y de repente se siente cierta nostalgia, ¿no? Luego a los 60, cuando ya legalmente somos adultas, adultos mayores, y bueno, tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque tenemos la credencial. Y bueno, también vamos perdiendo algunas capacidades. Hay un filósofo que se llama Maturana, que es un colombiano, que él dice que al perder ganamos un poquito más. Y a mí me parece importante. Le tenemos mucho miedo a los duelos, a estos cambios, porque siempre lo vivimos como en sufrimiento, como, ya perdí mi niñez, mi juventud, mi adultez, mis capacidades, pero también ganamos mucha experiencia y muchos aprendizajes. Por supuesto, primero pues necesitamos una actitud y en segundo momento también depende de nuestra historia y de nuestras circunstancias y nuestra resiliencia, cómo enfrentemos estos cambios. Vamos a empezar hablando entonces que a lo largo de la vida tenemos diferentes procesos de duelo. No solamente el duelo se vive cuando fallece algún familiar o alguna persona querida, sino en todo momento, cuando perdemos algún trabajo, cuando nos cambiamos de escuela, cuando nos cambiamos de casa. Solo que a veces pues no hablamos mucho de las emociones que vamos sintiendo, porque también hay otro factor que influye en nuestra sociedad. Aquí le damos más importancia al tener que al ser. ¿Qué significa esto? Que las cosas visibles como, tengo un auto, tengo una máquina, tengo una casa,
es algo como más notable, pero no le damos tanta importancia a lo que sentimos. ¿Cómo me siento? Me siento alegre, me siento triste, tengo miedo, porque generalmente siempre nos decimos, ay, no estés triste, ay, no tengas miedo, mira, no pasa nada. Las adolescentes cuando terminan en su primera relación, pues muchas veces las adultas, los adultos que viven con ellos no les valoran como esos sentimientos, no les validan, ¿no? Así como de, ay, pues ya encontrarás más, ¿no? O sea, no pasa nada. Y entonces no nos enseñan cómo a identificar nuestras emociones. Y entonces, en este mundo aparente, le damos más importancia al tener que al ser. Por eso nos cuesta tanto trabajo vivir, porque estamos en esta lucha de querer tener, y como no tenemos, nos frustramos mucho. Y dejamos de darle importancia a los detalles importantes, justo como el ser. La vida es, como les decía, un viaje donde podemos encontrar muchas cosas. No quiero ser fantasiosa y decir que la vida es súper bella, no, porque también tiene las sombras, también tenemos que enfrentarnos a diversas adversidades también. Pero ¿en qué depende que enfrentemos estas adversidades? Pues como lo decía, en nuestra actitud, en la resiliencia que tengamos, en la fuerza y también en las redes de apoyo que tengamos. Las redes de apoyo no solamente es la familia, son los amigos que vayamos como conquistando a lo largo de la vida. Son nuestras experiencias también las que nos pueden ayudar a enfrentar estas adversidades. Así es un poco la vida. Ahora voy a hablar un poco cómo es el proceso de duelo. Todo mundo hablamos de duelo, todo mundo decimos, ya suéltalo, ya vive tu duelo, ¿no? Pero no sabemos o a veces no tenemos esa claridad de qué significa esto del duelo. El duelo es el conjunto de emociones que manifestamos ante una pérdida. Estas emociones también se manifiestan en sensaciones y en procesos cognitivos. Digamos que es el conjunto de síntomas que vamos teniendo cuando nos enfrentamos a una pérdida. ¿En qué depende el grado de intensidad? Pues del apego que tengamos con la pérdida que estemos viviendo. Con el apego del objeto amado, con el apego a nuestro trabajo. Y retomando la teoría de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ella define el duelo en 5 fases. Estas fases no significa que vaya así lineado, ¿no? Primero una fase, luego la otra y luego la otra. No. Pueden ser de manera intercalada, podemos durar en una fase más que en otra, y así sucesivamente. En un momento les voy a comentar etapa por etapa y vamos a ir poniendo algunos ejemplos de cómo nos vamos sintiendo. La primera fase, por ejemplo, cuando tenemos o nos enfrentamos ante una pérdida, es la negación. ¿Qué significa esto? En principio es como de, no me está pasando, o no falleció, no lo puedo creer, o aunque lo sepamos, es como nos ponemos en un estado plano, como no sentimos como mucha emoción. Es como aquellas personas que parecen imperturbables ante el fallecimiento o la pérdida de alguien, como que arreglan los papeles, que están como súper bien, no porque no lo sientan, sino porque en ese momento, como están en esta etapa de no querer enfrentarse a la realidad. O sea, hay una parte que sabemos que sí se ha perdido, pero como, pues igual, o no siento nada, es como incluso la negación de las emociones. Y nuestra cultura en este caso a veces suele ser como muy como criticamos mucho esto de, pues no lo quería o no la quería, ni lloró. Pues no es que no se quiera la persona, pero cada persona tiene su momento y su ritmo de manifestar como sus emociones. Esta es la parte también donde a veces como, igual y no es cierto, ¿no? Igual y se equivocaron, no sé, o sea, podemos como, dependiendo de nuestras herramientas cognitivas, emocionales, vamos enfrentando estas pérdidas, ¿no? Yo he conocido a gente dentro de mis pacientes muy, muy resilientes, muy fuertes, que de verdad tienen pérdidas tan grandes, pero
en el proceso de realizar como los trámites y todo, no, tienen una fuerza. Esta es la parte de la negación. Efectivamente, cuando la situación llega a ser muy, muy patológica, digamos que ya genera como algún shock muy, muy fuerte, sí, hay gente que incluso puede llegar a salirse como de la realidad, de no está pasando y empieza como a platicar, no me están haciendo una broma y así, ¿no? Pero bueno, es también natural, es un proceso transitorio, ¿no? A menos que ese proceso se extienda, entonces ahí sí, pues vamos a buscar las herramientas de apoyo. Después de la negación viene la siguiente etapa, que es la etapa o la fase de la ira, del enojo. En esta etapa sí puede ser muy peligroso, obviamente siempre y cuando la intensidad sea fuerte y no identifiquemos lo que estamos pasando. Y es cuando hay mucho enojo, buscamos responsables, quién fue, qué le pasó, incluso hasta nos sentimos a veces culpables. Es que si no lo hubiera dejado, es que también en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando se terminan, empezamos a decir, es que ¿por qué nunca me di cuenta? ¿Por qué ayer sí me quería y de repente hoy me dijo que no? ¿Qué le pasa? ¿Qué malo es? ¿O qué mala persona es? Y es que ¿por qué me hizo? Y es que yo le aguanté todo. Y bueno, ahí sacamos toda la ira. Y es cuando las personas que definitivamente no logran controlar como estas emociones, pues llegan a hacer acciones bastante fuertes contra su persona o contra la otra persona, ¿no? Podríamos poner ejemplos así súper fuertes cuando hay agresiones como bastante fuertes. Luego viene la siguiente etapa, que es la negociación. En esta etapa es cuando las personas, ante la pérdida, como que empezamos a querer negociar, ¿no? Así como cuando nos dan, por ejemplo, la noticia de una enfermedad, ¿no? Así como de, dependiendo de nuestras creencias, ¿no? Le prometemos a Dios, al universo, en quien creamos, como cuando yo me recupere voy a hacer esto, voy a dar mi testimonio, cuando yo me recupere voy a hacer esta, no sé, alguna manda o no lo sé, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las relaciones de pareja es, si regresas conmigo voy a ser la mejor persona del mundo, te voy a dar lo que jamás te di en la vida, ¿no? O sea, empezamos a prometer cosas, aunque sepamos que la relación ya se acabó, como que hay esta parte de querer negociar de, oye, de verdad, voy a hacer mejor las cosas. Entonces empezamos a buscar estas formas. Igual también ante una enfermedad es cuando empezamos a querer buscar como cuestiones alternas, ¿no? Ahora sí ya voy a comer bien, voy a buscar cosas supernaturales, ¿no? Luego viene la etapa. Las dos etapas que me parecen como un poco fuertes, pues es la etapa de la ira, pero también esta etapa cuarta que es la depresión, que es cuando nos aislamos, justamente se presentan todos los síntomas de la depresión, ¿no? Obviamente dependiendo de cada persona, que es pues el aislamiento, el no quererme levantar, el no querer hacer nada, el estar, también aquí se presenta pues mucho enojo, mucha culpa, el ya no querer vivir, justo el cuando se terminan las relaciones de pareja, como ya nadie más me va a querer, como se nos termina todas las opciones, ¿no? Y entonces ya como nos abandonamos mucho. Generalmente cuando se habla de duelos patológicos es en la etapa donde pues sí se debe tener muchísimo cuidado, ¿no? En esta etapa hay un autoabandono. Aquí se requiere pues de mucho apoyo a través de nuestras redes de apoyo, y bueno, también si es necesario, que yo es lo que sugiero, pues un acompañamiento profesional, ¿no? En este caso, pues la terapia. Y bueno, ya la última parte, que es la aceptación, es cuando ya aceptamos esta realidad, cuando empezamos a buscar alternativas para aceptar la realidad. En cualquier opción, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos a alguien es como, claro, voy a como acepto y empiezo yo a recuperarme, a vivir y a llevar a esta persona o a este ser amado en el corazón, ¿no? Pero también cuando tenemos alguna enfermedad, pues que de alguna manera pareciera que no hay, o al menos la medicina no ha encontrado como la cura o algo así, es cuando empezamos a aceptar esta realidad y entonces empezamos a buscar a reconciliarnos, a arreglar las cosas, ¿no? Y bueno, estas son como las fases de manera breve, por supuesto, ¿no? De las fases del duelo. ¿Por qué es importante entender?
porque muchas veces no permitimos como vivir este duelo y entonces nos quedamos como atrapados con todas estas emociones y de repente pues pasan los años, pasa el tiempo y seguimos extrañando a la relación de hace 5 años o seguimos viviendo por la persona que ya no está y que ya se fue, que ya no está en este plano y dejamos de vivir nosotros mismos, pero también dejamos de compartir a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay mamás que pierden a sus hijos y se enfocan tanto al hijo que ya no está, que se fue, que olvidan a los hijos que están aquí, ¿no? Igual en el caso de las relaciones, siempre estamos, ay, es que si hubiera estado, o sea, ya pasaron 5 años y ay, es que si hubiera estado con fulanita, con fulanito, y dejamos de mirar las oportunidades que la vida nos va presentando. Y entonces nos quedamos un poco estancadas, un poco estancados en el camino. Y eso de repente no es posible porque el tiempo avanza y entonces cuando menos nos damos cuenta, también ya nos tenemos que ir. Yo siempre pienso que en esta vida tenemos como dos riquezas bien importantes, ¿no? Que son dos riquezas que son muy nuestras y esas riquezas es nuestro tiempo, que de verdad el tiempo no se paga por nada del mundo, por eso siempre agradezco de verdad el tiempo. Y la otra cosa es la energía vital. ¿A qué dedico mi energía vital? En quedarme un poco estancada, en estar en el pasado o en estar en la angustia por el futuro que tampoco no puedo saber, o vivir en este presente. ¿A qué quiero dedicar mi energía vital? Porque definitivamente cuando estamos dándole vueltas a un pensamiento, a una situación que ya pasó, que sabemos que no va a poder, o sea, no vamos a poder regresar, o en el futuro de no, y es que si pasa y con el miedo, pues solamente es energía perdida. Es natural cuando sucede por un momento, pero cuando sucede por días, por meses, por años, pues de repente dejamos de vivir. Y pienso que en la vida venimos a dos cosas, a ser felices y a hacer historia. Y cada quien decide qué viene a dejar en esta vida, porque al final, cuando digo hacer historia, al final siempre vivimos con alguien, con padres, madres, hermanos, hermanas, vecinos, vecinas, y siempre es bonito como pensar como qué me gustaría dejar a las personas, qué quiero que recuerden de mí. Cuando yo me vaya, ¿qué quiero dejar? ¿No? Y entonces es muy importante como reflexionar acerca de la vida. Ahora, los duelos los vivimos de manera diferente. Cada quien tiene su ritmo. Tampoco no hay un tiempo. De repente siempre me preguntan, oye Lucy, ¿cuánto tiempo va a tardar? Pues eso depende de cada persona, depende también de la creatividad. Siempre nos va a doler la partida o la pérdida de alguien o de algo. De verdad que siempre nos va a doler porque somos seres humanos, porque tenemos la sensibilidad. Pero, otra vez, depende del tiempo que le dediquemos a eso. Por otra parte, cuando se nos van nuestros seres amados a otro plano, yo comento, hay que llevarlos en nuestro corazón porque ellos van a seguir viviendo porque su recuerdo vive en nuestro corazón y evitemos en la medida de lo posible quedarnos nosotros y nosotras en su ataúd, porque muchas veces es lo que pasa. Hay gente que fallece y se lleva a las personas en su ataúd porque las personas que se quedan ya no quieren vivir. Y a veces también, cuando son duelos de pareja o algo así, pareciera que se separan físicamente, pero nos permitimos como que se lleven nuestro corazón, nuestro sentir, nuestro ser. Y solamente estamos pensando, ¿y qué estará haciendo? ¿Y si ya se levantó? ¿Y si va a ser feliz? ¿Y si ya? ¿Y yo aquí triste? O sea, vivimos más por el otro, por la otra persona y nos abandonamos a nosotros mismos. Y de verdad que es una súper pérdida de energía, o sea, es natural porque son fantasías que tenemos de como, yo estoy llorando aquí y él está feliz o ella está feliz, pero son fantasías porque solamente estamos viviendo en qué hace y qué deja de hacer la otra persona. Y en este caso sí sugiero que, bueno, cada quien decide cómo vivir realmente, pero no ganamos nada con estar pensando qué hace, qué deja de hacer, solo gastamos nuestra energía vital y la vida se pasa, de verdad se pasa, el tiempo se nos va y entonces
lo único que nos queda es vivir en este momento, en este presente. Cada minuto se nos va yendo. La muerte, la partida de alguien, es recordar nuestra propia muerte. Y otra vez, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos estar aquí? Porque nuestra partida de este mundo, de esta vida, la manera en que nos vayamos, tiene que ver con la manera en que vivimos. Hay muchas personas que han estado estudiando como lo que es la tanatología, que a veces suena como muy fuerte, ¿no? Hay un tanatólogo que diría, pues se debería de llamar la biología, porque la tanatología es como el buscar la manera del bien morir, pero para que podamos morir bien, necesitamos vivir bien, porque si no vivimos bien, cuando morimos, podemos morir muy atormentados, podemos morir con mucho miedo. Claro, no creo que nadie nos dé miedo morir, ¿no? O sea, a lo mejor todos así como de ir a lo desconocido, ¿qué va a pasar allá? Pues no sabemos, pero es algo donde tenemos que ir. Y de verdad, es una cuestión como bien fuerte, ¿no? Pero al menos si nos vamos a ir, hay que tratar de vivir lo mejor que se pueda. Y lo mejor que se pueda no es lo mejor que me digan los demás que se pueda, que tengo que hacer esto, tengo que tener esto, tengo que ser de una u otra manera. Es lo que yo sienta, lo que yo quiera hacer, lo que yo disfrute. Y cuando digo esta libertad de lo que yo quiera, nada más siempre recordar que mi libertad en esta vida también acaba mi libertad cuando empieza la libertad de la otra persona. Solo hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, entonces hay que hacer lo que queramos. Sí, claro, puedes hacer lo que quieras con tu vida, respetando la libertad de otras personas. Y bueno, me gustaría, ahorita hablando con todo esto, aprovechando como el tiempo, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna duda, quisieran comentar alguna experiencia, alguien que tenga allí alguna situación como atorada, algún duelo en el que se sienta atrapado, atrapada. Algo bien importante también en esta cuestión de los duelos. Es muy importante el autoconocimiento. Y si yo me conozco, entonces puedo compartir a los demás, a las personas que están cerca de mí, cómo me gustaría como este final, ¿no? Quisiera saber, por ejemplo, si tuviera alguna enfermedad terminal. Bueno, es una palabra que se dice, aunque yo siempre pienso que todos estamos en fase terminal, porque pues no sabemos lo que pueda pasar en algún momento, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría? Me gustaría saber, no me gustaría saber. Ahora con pues todos estos pensamientos, estas filosofías bien interesantes donde pues hay gente que ya no tiene calidad de vida y muchas veces la familia no quiere como que quiere que viva, ¿no? A pesar de la no calidad de vida, como hasta qué punto es válido, ¿no? Eso es como reflexión para cada persona. Pero creo que sí es bien importante comentarles a nuestras personas amadas, a nuestras personas cercanas, cómo quisiéramos, ¿no? Porque a lo mejor yo quisiera que, pues, no estar sufriendo, no quiero que me esté doliendo, pues, tanta intervención, porque además ni siquiera voy a lo mejor progresar y a lo mejor mi familia quiere tenerme, ¿no? O viceversa, también es válido y también hay gente que dice, no, yo quiero que hagan por mí hasta lo imposible. Y está bien también, pero todo eso hay que comentarlo. Pero a veces nos da mucho miedo hablar de estas cosas, ¿no? Tanto miedo nos da que muchas veces cuando la gente se va, a veces se quedan muchos problemas porque la familia pues empieza a pelear, no, que yo sí quiero que se le haga este ritual, que yo quiero que no se le haga esto. Y entonces de repente yo pienso, ¿acaso el ser amado que se fue le gustaría mirar pelear así a su familia? No lo sé. Voy a retomar algunas preguntas, que si es válido regresar a alguna de las etapas, por supuesto. Por supuesto que es válido regresar, porque a veces hay cosas que nos vienen a recordar, ¿no? Es muy válido, también es muy válido y muy importante para las personas cercanas que hay que saber acompañar. Y saber acompañar no es así de no llores, o no te enojes, o ya pasó, o tranquila. A veces solo acompañar es estar ahí, tomar de la mano y ya. O a veces yo digo, si te lo permite la persona de la casa, y si su casa está tirada, hay que ayudarle a recoger, a lavar, a dejarle unas flores, solo es acompañar.
Hay que permitir que la otra persona llore, se enoje. Solo hay que estar al pendiente que este enojo no sea, que estas emociones no sean de autoataque o ataque a otras personas. Solo en eso. Pero de ahí en fuera busquemos las maneras creativas de alguna manera canalizar estas emociones que son muy válidas. Y por supuesto que podemos regresar las veces necesarias hasta comprender que las partidas son por alguna razón. No sabemos para qué, pero quizá fue lo mejor y que no podemos retroceder. Bien, en realidad no hay como un tiempo, pero si ya pasa un año y seguimos a lo mejor en esta parte del aislamiento o seguimos de alguna manera llorando y no podemos adaptarnos nuevamente sin la pérdida, allí sí yo sugiero que en la medida de lo posible hay que buscar ayuda. Yo siempre sugiero que hay que buscar ayuda, pero en esos casos de verdad ya es así urgente buscar ayuda. Un año y que no nos podamos adaptar, busquemos este acompañamiento. ¿Cómo podemos hacer el duelo cuando nos hemos estancado? Bueno, también hay que tener mucho cuidado porque de repente, como no, le dedicamos mucho tiempo a algo y de repente volteamos y decimos, ¡ay! Perdimos mucho tiempo. Tampoco tiene mucho sentido porque ese es un reproche y ya no tiene sentido, el tiempo no se puede regresar. Lo que siempre digo es, hay que decir, ¿qué voy a hacer de hoy en adelante? Está bien, no sé si perdí el tiempo, pero invertí el tiempo en eso en su momento, está bien. Ni hablar, no puedo regresar el tiempo, pero ¿qué sí puedo hacer de hoy en adelante? Entonces, no reprocharnos de, es que ¿por qué le dediqué tanto tiempo a este ser que ya se fue? No, si lo hicimos es porque teníamos que aprender. La vida nos da lecciones una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que aprendemos. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible de no reprocharnos y más bien buscar formas creativas de hoy en adelante qué hacer. Bien, Mónica, nos hablas de que tu hijo se va a ir de casa. En principio es natural, no sabemos cuál sea la circunstancia, por mucho que sea benéfico, a veces la partida porque tienen que crecer, porque a lo mejor se gana una beca en el extranjero, porque a lo mejor decide ser independiente, es natural que a veces se sienta eso de ¡ay! ¿No? Entonces, en principio es expresarlo, sí, me duele, no sé si sea válido a veces expresarle al hijo porque tendríamos que ver cómo es la relación con él, ¿no? Para que no se entienda como, digamos, como chantaje, ¿no? Si nos llevamos y tenemos una muy buena relación, es muy válido decirle y mirarle a los ojos, como diciéndole, ¿sabes? Me da mucho dolor que te vayas, pero lo voy a superar, lo voy a enfrentar, voy a estar bien porque sé que es lo mejor para ti, ¿no? Y la herramienta que podamos entender es justamente valorar quién es nuestro hijo, si confiamos en que le dimos lo mejor, y bueno, no importa, no hay que juzgarnos si fue lo mejor o lo peor, sino le dimos lo que estuvo en nuestras manos y que ahora a él le toca desarrollar, ¿no? Y una herramienta, pues enfocarse en nuestra propia vida también, ¿no? Porque a veces decimos, híjole, nuestro hijo se va y ahora qué voy a hacer con mi vida, ¿a quién le voy a dar de comer? ¿A quién? ¿No? ¿De quién voy a estar al pendiente? Y yo creo que es un buen momento también para voltear a nuestra propia persona y decir, es un buen momento de atenderme a mí misma, a mí mismo, aprender algo que no había aprendido, aprender un idioma, aprender algo que había dejado en algún momento, incluso hasta buscar nuevas relaciones interpersonales, porque ya voy a tener un poquito más de tiempo, ¿no? Eso nos puede ayudar mucho. Pero bueno, esas son como herramientas. La lectura también es algo importante y un acompañamiento psicológico también es súper importante, ¿no? Hacer ejercicio. Hay como muchas herramientas, pero para saber cuál es el que va a ser adecuado para nosotros o nosotras es el autoconocimiento. Es muy complicado. En estos duelos tenemos que pasar a la adaptación. Y por eso, como vamos a estar mucho tiempo y vamos a estar perdiendo como situaciones, personas, yo lo único que les compartiría es, hay que vivir en este presente, hay que dar lo mejor con la persona que estamos. Si hoy tengo a mis hijos, hay que darles lo mejor que se pueda. Mañana se van a ir, se van a casar, se van a ir de viaje, no importa. Pero si en este momento los tengo, hay que darles lo mejor. El tiempo, jugar con ellos, hablar con ellos. Eso es para los hijos. Si estamos con nuestros amigos y en este momento estamos en la escuela, en el trabajo, hay que dar lo mejor.
hay que vivir al día así, lo máximo que se pueda. Cuando digo esto no significa que diario estemos como cascabeles y ajaja. No, digo, si estoy triste también es válido abrazar esta tristeza, pero vivir este día con esta intensidad para que el día que se vaya la persona o yo me vaya incluso, pues dejemos ese recuerdo bonito o nos quedemos con ese recuerdo bonito. Yo pienso que a veces cuando nos duele que alguien se vaya, ya sea de manera natural como la muerte o de manera circunstancial que es por un cambio, a veces es porque hay mucho también arrepentimiento de, híjole, es que le pude haber dado más, es que le pude haber dicho esto, es que nunca le dije, es que por eso hay que decir lo que se pueda, hay que dar lo que se pueda. Y si en algún momento se va, o yo me voy también, me voy tranquila, no me quedo con nada. Hay que ir con muy poco peso en esta vida. Si llevamos maletas muy pesadas, nos van a estorbar. ¿Cómo apoyar a alguien si después de año y medio sigue enojada con Dios y con los médicos? Bueno, en principio, como les decía, esta etapa se queda en la parte de la ira o del enojo, ¿no? Donde a veces queremos tener, además, como empezamos a responsabilizar, sí, a Dios, a los médicos, es que nos parece injusto, ¿no? Y entonces nos quedamos como en esa fase. ¿Cómo ayudarle? Pues si ya lleva como año y medio en principio, una es acompañarle. A veces no necesitamos decirle mucho. A veces también sugerirle algún acompañamiento psicológico como para que pueda vivir o procesar esa etapa. Y en segundo momento yo le preguntaría como a esa persona, ¿tú quieres dedicar tu vida como todo el tiempo en este enojo? ¿Cuánto tiempo más quieres tener? Yo te acompaño, yo te apoyo. Tú tómate el tiempo que necesites, ¿no? Pero preguntarte si de veras te hace sentir bien estando de esta manera, ¿no? Sintiéndote de esta manera, porque ya lleva año y medio. Es bastante. Y entonces cuando nos quedamos con este enojo, con este resentimiento, como les decía hace rato, pues invertimos nuestro tiempo en eso. Y lo que no nos damos cuenta es que eso que sentimos lo compartimos a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a nuestros amigos, a nuestras amigas. Y cuando ya también se nos acerca nuestro final, entonces nos genera como, ¿qué hice de mi vida? ¿Viví todo el tiempo enojada? Sobre todo en algo que no se puede revertir. Patti, aquí nos preguntas de qué se puede hacer cuando los hijos te reclaman, como o te reprochan acerca del papel, de la maternidad. Yo siempre comento, digo, si es así, lo que yo siempre comento es que los hijos, nosotros vamos a dar lo que tenemos en nuestras manos. No podemos dar más ni menos. O sea, damos lo que tenemos. Y efectivamente a veces no es lo mejor quizá para los hijos. Pero cuando crecen, ya es su responsabilidad, su salud física y mental. Bueno, sí pueden estar todo el tiempo reprochando, pero no van a solucionar nada con eso. Te lastiman a ti y por supuesto pues no se hacen cargo de su propia responsabilidad. Ajá, entonces cuando lo reprochen, sí, a lo mejor es válido decir, entiendo, te pido perdón, pero pues ahora ya te toca a ti, ya es tu responsabilidad, ¿no? Cuando son adultos, adultas. Cuando son adolescentes, a lo mejor todavía se pueden hacer muchas cosas, como el trabajo en equipo, trabajo en la terapia, por ejemplo. Ahora, sería importante ver cómo esta situación como de la muerte, qué nos produce justamente la partida de alguien o nuestra propia partida, ¿no? ¿Qué nos da miedo? ¿Nos da miedo como lo desconocido? ¿Nos da miedo como qué va a pasar? Nos hemos preguntado qué nos da miedo, porque muchas veces también cuando una persona fallece y las personas que nos quedamos sufriendo como en este enojo, en este reproche, a veces tendríamos que preguntarnos, ¿por qué me quedo tan enojada o tan enojado? ¿Es porque quisiera darle lo mejor? ¿No le pude dar lo que quisiera darle? ¿Es porque me parece injusto? ¿Es porque... ¿Por qué? ¿O cuál es esta tristeza? A veces preguntaba en una ocasión una persona, es que, ¿por qué se fue y no me está acompañando en este momento en mi graduación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, sí, o sea, es natural como ese reproche, pero sería válido también como a veces aprender a dejar ir con amor. Hay un libro que es justamente de Elizabeth
Kubler-Ross, que habla de esto, ¿no? De que a veces hay que también aprender a soltar a nuestros seres queridos, a nuestras personas amadas, porque es su camino, porque es su destino. No podemos detenerles. Las personas a veces se tienen que ir, como les comento, de manera circunstancial o de manera natural. Es cierto que cuando perdemos a una persona, nuestra cultura se presta mucho para este acompañamiento, este proceso pues de despedida que es muy importante y que se habla mucho en la tanatología, ¿no? De acompañar a las personas. Y en este momento del COVID, de verdad, es una cuestión bien difícil, nos llega de repente, nos aísla de repente y desafortunadamente para todas aquellas personas que se nos han ido, hay mucho dolor porque pensamos en esto, que las personas fallecen solitas, que no hay para los que nos quedamos este proceso de duelo de ir al funeral, de llorar, de llevar una vela, de llevar flores, y eso nos deja con mucho dolor. Exactamente, eso es muy cierto. ¿Cómo lo podemos trabajar? Yo lo que sugiero, a veces los ritualitos nos ayudan mucho. Por ejemplo, hay dos cosas que yo quiero compartir. A veces creemos que las personas cuando fallecen solitas y entonces hay como ese miedo porque así nos lo imaginamos. Yo no lo sé porque no me he muerto todavía, pero a lo largo, ahora que estuve leyendo con todo esto de la tanatología, y además pues yo vengo de un pueblo donde se relata mucho, por ejemplo, cuando las personas están falleciendo, que en muchos momentos pues recuerdo, por ejemplo, la partida de mi mamá, ¿no? La partida de mi papá, cosas que recuerdo. Fíjense que las personas, no sé en qué se basa esto, pero las personas nunca se van solas. Además de que siempre se cuenta o se habla de esta luz que hay en un túnel y todo esto, las personas cuando están a punto de fallecer generalmente miran a sus personas, a sus seres que se han ido. No se van solitos, no se van solas. Al menos eso es lo que yo creo. Porque si no nos quedamos con esta idea de que se van solitos y andan por ahí, y eso no sucede. Cuando nos vamos, estaba leyendo justamente con Elizabeth Kubler-Ross de cómo las personas, ella estudió mucho con muchas personas que estaban falleciendo. Hizo muchos estudios al respecto y entonces generalmente las personas ven a sus seres queridos. No nos quedemos con la idea de que se van y que están solitos vagando. Y la otra, el ritual. El ritual que es bonito para despedirnos nosotros. Si creemos en alguien o en algo, tener alguna velita, darles esa luz y agradecerles lo mucho que nos dieron, y dejarlos ir con mucho amor y decirles que ellos se quedan en nuestro corazón. Creo que eso es lo que nos queda a través de estos ritualitos. Dependiendo de lo que a la persona le gustaba, hay que soltarles, hay que dejar que se vayan y hay que darles la promesa de vivir bien. Nosotros que todavía nos quedamos en esta vida. Esa es la sugerencia que yo planteo. Hay muchas cosas que compartimos en diferentes culturas, tanto aquí en América, también en Oriente, que compartimos eso, que las personas no se van solitas y que además tampoco el morir puede ser algo tan trágico, puesto que todos nos vamos a ir. Entonces tengamos esa esperanza de que todo está bien, que más bien vamos a trabajar en nuestra persona porque nos quedamos aquí en la vida. Y cada persona que fallece en esta época, vamos a darles algún acompañamiento desde algunos rituales. Pues sí, es muy difícil, justamente es lo que hablamos, con esta pandemia de verdad que es muy difícil, porque por un lado no hay como esta despedida, siempre hay, es una muerte repentina, y cuando las muertes son repentinas no nos da tiempo de despedirnos, pero yo lo que les sugiero a todas las personas que hemos perdido a personas cercanas en esta época, vamos a hacerles una carta de agradecimiento, una carta de mucho amor, agradeciéndoles todas las cosas, las experiencias que vivimos, y vamos a hacerles la promesa justamente de que si nos quedamos, vamos a vivir lo mejor posible, vamos a vivir bien, para tener una muerte digna, un bien morir, tenemos que vivir lo mejor que se pueda. Pues les quiero compartir con todo esto. Hoy les tengo un regalo que es la interpretación de algunas canciones
en guitarra, va a ser que les voy a pedir que vamos a hacer un pequeño como ritual justamente, donde cada quien se ponga en un lugar cómodo y vamos a tratar de cerrar los ojitos y vamos a tratar de compartir justamente este duelo que hemos tenido. Primero, todas y todos hemos tenido este duelo primero por la pandemia. ¿Por qué? Porque ya teníamos planes. Teníamos planes de ir de vacaciones, teníamos planes de levantar ciertos negocios y de repente se nos va. Ajá. Vamos a escuchar estas 2 piezas de guitarra que se las vamos a dedicar como un regalo. Mientras vamos a disfrutarlas cerrando los ojitos. Pero también vamos a hacer esta dedicatoria para todas aquellas personas que se nos han ido. Vamos a contactarnos agradeciéndoles su vida por habernos compartido las cosas más bellas y sobre todo también vamos a dejarles ir con mucho amor. Entonces, primero vamos a vivir este duelo que vamos a sentir este duelo que todos hemos tenido. Primero, como les comento, el mirar extropiados nuestros planes, nuestros negocios, nuestros viajes. No, todas estas cosas, digamos que la mayoría, todos y todas, estamos viviendo en duelo. Y también la segunda parte es para todas aquellas personas que se nos han ido, que todos hemos sabido que han partido. Vamos a compartir un momento, este momento tan difícil, pero al mismo tiempo vamos a compartir como mucho, mucho amor. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a cerrar los ojos y vamos a, con los ojitos cerrados, si les hace sentir bien. Si no, vamos a quedarnos con los ojitos abiertos y vamos a visualizar a todas aquellas personas que se nos han ido y les agradecemos desde el alma el hecho de que se encuentren, que hayan estado con nosotros, con nosotras, nos hayan compartido parte de su valioso tiempo y vamos a dejarlos ir con muchísimo amor y con mucho agradecimiento. Y también a nosotros vamos a tocar nuestro corazón y vamos a comprendernos que estamos en duelo. En este duelo que no ha sido nada fácil y que todavía seguimos con mucho duelo y con mucho estrés. Hay que comprendernos. Si nos genera un poco de sentimiento, hay que darnos la libertad de sentir, de llorar, de cantar, si les hace sentido que cuando escuchen la música, de aplaudir, si tienen algo a la mano, hacer algo, si les hace sentido bailar, hagan lo que sientan. Solo déjense llevar. Si están compartiendo con alguien, con algún familiar, solo tómenle de la mano, solo abrácenle, si se puede. Y si no se puede abrazarse por todo esto de la pandemia, hay que abrazar otra vez con el corazón. ¿Todas y todos estamos listos? Les voy a presentar a Jorge, al maestro Jorge, y nos va a interpretar una melodía que espero que lo puedan disfrutar.
Pues muchísimas gracias. ¿Por qué la música? Porque a través del arte, a través de la música, a través de una expresión, podemos también liberar nuestras emociones. Hay muchas formas creativas, solo que cuando estamos muy tristes, cuando tenemos todas las emociones, nos nublan y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que contamos con mucha creatividad. Acuérdense que el ser humano está hecho de muchas ondas, de muchas vibraciones, del ritmo de nuestro corazón. Somos música, música en todo momento. Es un buen acompañamiento. La música es una muy buena compañera. Les agradezco mucho su tiempo. Pues muchísimas gracias. De verdad les mando un fuerte abrazo. Todos estamos viviendo esta parte, estamos compartiendo de verdad este proceso de duelo tan grande. Pero la mejor forma de enfrentarlo es uniéndonos, inspirándonos y con mucho amor. Gracias. Conócenos y visita nuestras diferentes redes sociales. Comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita para que te notifique de nuestros nuevos videos.